Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast ¿Qué es esto, doctor? Un espacio para platicar con ustedes sobre temas bastante interesantes y que aparentemente son complejos en el ámbito de la medicina. Además compartiremos noticias médicas y consejos que ayuden a tu vida. ¿Quién dijo que lo complejo no puede ser explicado de forma sencilla? ¿Quién dijo que no podemos vivir mejor? Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Sergio Beltrán. Con todo gusto los saludo y bienvenidos a mi podcast. ¿Qué es esto, doctor? Hoy hago algo distinto para todos ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que me gusta mucho. Se llama La casa de huéspedes de Rumi. Y es que imagínense ustedes cómo sería el mundo sin emociones. ¿Cómo sería el ser humano sin la capacidad de experimentar estas sensaciones corporales extrañas, intrusas a veces, e inquietantes, de distintos matices, colores e intensidades, que a veces llegan en bola, en manada, que llegan como un efluvio de emociones, que llegan como una cascada, como un tsunami, o que a veces llegan de forma tranquila, pacífica y en calma? ¿Cómo sería el mundo entonces si no pudiéramos experimentar la alegría, la felicidad, la paz, el bienestar, pero también la tristeza, la envidia, el coraje, el enojo? Y no lo son. No quiero que pensemos que las emociones son dos ejércitos distintos que vienen a contraatacarse uno al otro. Por el contrario, las emociones, ¿qué son? ¿De qué se trata? ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué las sentimos? Las emociones son un pecado, a veces. Las emociones son la puerta al paraíso, otras veces. Hablemos un poquito de ese tema a continuación. Y sí, te comparto el texto La casa de huéspedes de Rumi. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza o una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote, ojo, puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. La casa de huéspedes de Rumi. Me encanta el texto, me gusta mucho. ¿Por qué me gusta tanto? Porque habla de las emociones precisamente. Estas sensaciones corpóreas que a veces las sentimos en el pecho, en el abdomen, en la cabeza, por todo el cuerpo, y que son multifacéticas, que son extrañas, que son diversas, que son torrenciales, que son dolorosas, que son hondas, que son fascinantes, inquietantes, hermosas, divinas, que son de todo tipo. Las emociones. Las emociones son parte del ser humano y vienen a mostrarnos o acompañarnos más bien desde nuestros orígenes. Han sido parte de nuestra evolución y qué bueno, yo las considero bastante nobles, por más dolorosas y vergonzosas que parezcan a veces. Sí, las emociones se han adaptado a nosotros, han ido con nosotros para que nos ayuden a adaptarnos al mundo. Nos han acompañado en esta evolución humana. Las emociones. Ponte a pensar, ¿qué emoción te acompaña en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? O ponte a pensar, ¿cuál emoción alteró tu orden del día últimamente? ¿Qué haces con tus emociones? ¿Las escuchas, las atiendes, las identificas, las validas? ¿O por el contrario, le tienes miedo a tus emociones? ¿Te dan vergüenza tus emociones? ¿Te hace sentir culpable esas emociones y por lo tanto las escondes, las reprimes, las guardas ahí en una especie de cajones que tenemos en nuestra mente que se llaman cajones del olvido? Las guardo, esta emoción no me gusta,
esta emoción es dolorosa, esta emoción es vergonzosa. ¿Cómo puedo sentir esta emoción? Muchas veces son emociones sexuales también. Este coraje, esta ira. ¿Cómo puedo sentir? Me siento mala persona. Siento envidia de alguien. O sea, ¿cómo es posible que sienta esto? Llegan mis pacientes y me dicen muchas veces, doctor, es que no sé lo que estoy sintiendo, o no puedo creer lo que estoy sintiendo, o me desconozco a mí misma por sentir esta emoción. Claro que te desconoces, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar tus emociones, a identificar tus emociones. Las emociones no son, por lo tanto, ni buenas ni malas, son solamente emociones. Los pensamientos no son ni buenos ni malos, son solamente pensamientos. Y me parece entonces que desde aquí y entendiendo que las emociones tienen mucho que ver en su mecanismo de inicio, en su producción, en la parte del cerebro que se llama amígdala, que tiene forma como de almendra, y ahí se producen y en donde la conciencia tiene poco que ver, poco que entrar. Por lo tanto, las emociones son percepciones que se escapan de la conciencia. Son percepciones que no tienen que ver mucho con la conciencia. Así que esa emoción que sientas de culpa, de ira, de coraje, una emoción que tiene que ver con el sexo, una emoción que tiene que ver con la alegría, con la felicidad, no tiene nada que ver con la conciencia muchas veces. Por lo tanto, no tienen por qué ser objeto de pecado. Las emociones no tienen por qué ser medidas, evaluadas o valoradas desde un marco moral o ético, porque solamente son emociones. Por supuesto que una persona que sabe confrontar sus emociones, que conoce sus emociones, que sabe regular esas emociones, se va a traducir a pensamientos ordenados y a conducta ordenada. Una persona que no sabe cómo funcionan sus emociones, que tiene un conjunto de emociones distraídas, alejadas, enojadas entre sí, que llegan en bola y que te trastornan la mente y la conducta, tendrás trastornos emocionales. Una persona que está acostumbrada a no hacer caso a lo que siente es una persona que prolonga una agonía, que prolonga un dolor, que prolonga un trastorno emocional. Es muy importante, por lo tanto, escuchar nuestras emociones porque vivimos en un mundo bastante emocional, pero bastante reprimido a la hora de, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo se llama esto que siento? A ver, siento paz, alegría. Padre, qué bien, qué bueno. ¿Por qué la estás sintiendo? Porque estoy platicando con usted. Ah, repite esta actividad entonces que te genera paz y bienestar. No espera, siento mucha ira y coraje con alguien. A ver, no te reprimas, no te sientas culpable. Somos seres humanos y solamente son emociones. ¿Por qué sientes la emoción? Vamos a ver, ¿dónde la sientes la emoción? ¿Desde cuándo la sientes? ¿Bajo qué circunstancias se despierta esta emoción? Empezamos a escuchar, a validar. Recuerda algo, las emociones son temporales. Por definición son temporales, no son eternas. Si sientes tú en algún punto tristeza, desesperación, vergüenza, culpa, recuerda, es transitorio. Pero cuando guardamos la emoción y la almacenamos en esos cajones del olvido o cajones reprimidos, prolongamos el sufrimiento, prolongamos la tristeza, prolongamos el dolor, prolongamos la soledad, prolongamos la culpa. Por el contrario, una persona que sabe identificar la emoción, la etiqueta porque le pone un nombre, la comparte y la expresa con alguien de confianza, con su terapeuta, y validan esa emoción, y la analizan la emoción y le dan la importancia que tiene la emoción, es una persona que confronta bien sus emociones y por lo tanto, aparte de conocerse más a sí mismo, puede confrontar mejor los problemas del día a día. Las emociones son universales además, es decir, sientes mucha culpa. No te preocupes, no eres el único, la única. Existen millones de personas que tienen sentimientos de culpa. Sientes mucha vergüenza por algo, porque tienes una emoción sexual. Tranquila, tranquila, existen millones de personas que sienten lo mismo y no tiene que ver, no tiene que ver con un pecado porque la emoción brota de forma instantánea de una parte no consciente. Me pareciera entonces a mí que si nos ponemos moralistas o éticos o más religiosos, entonces quizá al ser humano hay que evaluarlo por sus actos, no por sus emociones. Y muy importante es por salud mental, por salud física, por salud social,
el que podamos escuchar esas emociones y regularlas bien para que la conducta sea adecuada. Un mundo reprimido en emociones es un mundo caótico como el que estamos viviendo. Recuerda entonces, las emociones son esas sensaciones que son producto de nuestra experiencia del día a día, productos de lo que vivimos en el día a día, que se generan en el cerebro, que se distribuyen por todo nuestro cuerpo y que son nobles porque, aunque sean dolorosas, aunque sean penosas, aunque sean difíciles, son nobles porque vienen a cumplir diversas funciones. Entre ellas, por ejemplo, a recordarte que la vida es difícil, que la vida es complicada, que en la vida hay momentos duros, pero que estamos vivos. Pero que eres un ser vivo. La emoción viene a decirte, estás vivo. ¿Cómo corregimos la vida para que estés mejor? Y la emoción viene a decirte también, o a mostrarte, que en ti hay una necesidad que no está siendo atendida. Las emociones vienen a mostrarnos las necesidades que tenemos y que requieren atención a nosotros. Es echar un vistazo hacia adentro y descubrir por qué sentimos lo que sentimos y vamos a descubrir por qué vivimos como vivimos. Doctor Sergio Beltrán, con gusto los saludo. Hasta pronto aquí en mi podcast, en mi página de Facebook, que es Esto Doctor y Doctor Sergio Beltrán. Vámonos.